Hola gente linda, soy Shibón y hoy es miércoles 31 de octubre y como había prometido, mi video de esta semana va a ser acerca de qué es el transfeminismo. Nota al margen, mañana es mi cumpleaños. Sí, nací el día de los niños muertos. Un poco sordido, así que yo debería ser quizá un poco más gótica de lo que soy. Bueno, no soy nada gótica, ¿no? Tengo planta por todos lados. Fin del paréntesis de mi cumpleaños. Sí, quería hacer este video acerca del transfeminismo, porque de alguna manera hace justo 2 semanas había hecho este video acerca de toda esta discusión de quién es una mujer, cómo se define, se puede definir, cómo se aborda toda esta cuestión de las relaciones entre el abolicionismo de género y el movimiento trans. Y no sé, se me ocurrió que era pertinente hacer una presentación mucho más clara de lo que es el transfeminismo. Ahora, no pretendo dar un recuento que de alguna manera sea único, sea el único posible, y de hecho tampoco va a ser exhaustivo, ¿no? De hecho, cabe la pregunta, por ejemplo, de cuál es la diferencia entre el transfeminismo gringo y el transfeminismo latinoamericano. Porque desde luego los sujetos trans se racializan y se atraviesan por dinámicas que son regionalmente distintas. Eh, y lo mismo pasa con España, ¿no? Pero bueno, eso abriría una serie de preguntas sobre qué es el transfeminismo en México, por ejemplo, y cuál es la diferencia entre el transfeminismo mexicano, el anglosajón y el español, o incluso con el sudamericano. No pretendo, lo repito, ser exhaustiva ni mucho menos. El otro día justo teníamos una charla bonita sobre este tema, Jessica Marjan y yo, y una de las cosas que mencionábamos es que lo primero que tendríamos que decir es que el transfeminismo y sobre todo el activismo transfeminista primero nació en la banqueta y luego llegó a los libros de texto. Y eso incluso lo cuentan en las propias historias del movimiento trans, eh, donde dicen que ya en los años 60 teníamos activistas trans, ¿no? No es una sorpresa decir eso, porque si pensamos que en 1969 Stonewall fue, de hecho, empezado por dos mujeres trans, entonces no sorprende decir que el activismo trans empezó siendo un activismo, sobre todo de banqueta, un activismo callejero, y que es tiempo después cuando se vuelve un activismo, digamos, que empieza a tener una producción teórica y una producción política. Ese es como el primer punto, ¿no? El punto de, bueno, quizás es el segundo. El primero es que hay variedades regionales, el segundo es que empezó siendo un movimiento de calle, y el tercero, por supuesto, es, sí hay en el transfeminismo controversias ontológicas, pero quizás lo más importante que habría que decir del transfeminismo es que está orientado sobre todo a los problemas reales, los problemas inmediatos que confrontamos las personas trans. Y en ese sentido, si pudiéramos jerarquizar sus preguntas, las preguntas sobre la vida política de las personas trans son las más importantes. Y controversias ontológicas, como las que de alguna manera yo retomaba hace 2 semanas, no es que sean menores, porque claramente tienen un trasfondo ontológico, pero no son tan inmediatas. O sea, es más urgente, por ejemplo, combatir el transfeminicidio que contestar una argumentación filosófica transfóbica. En ese sentido, podríamos decir que las prioridades del transfeminicidio están estructuradas por la vivencia de las personas trans. Habiendo dicho eso, sí quiero empezar, digamos, después de todos estos prolegómenos, aludiendo a uno de los temas que es quizás más característicos del transfeminismo, y es que no es prohibicionista. No es prohibicionista del trabajo sexual, no es prohibicionista del porno. Y eso, por ejemplo, justamente es uno de los puntos que más lo alejan del feminismo radical, a secas. Ahora, cuando digo esto, sí quiero decir que no es porque, por supuesto, haya una romantización del trabajo sexual, ni que tampoco haya, digamos, una falta de atención a
complejidad a la pregunta de qué implica decidir autónomamente si se ejerce o no el trabajo sexual. Y digo que esa es una pregunta muy compleja, porque decidir autónomamente, en principio, sería decidir sin coerción alguna. Pero poner el estándar tan alto puede ser peligroso. ¿Qué es decidir algo sin coerción alguna? La necesidad material es ya una coerción de alguna manera. Si la respuesta es sí, entonces parece que no hay manera de elegir libremente mientras esté en una situación de vulnerabilidad material. Esa podría ser una posición atractiva y sin embargo lo que hace paradójicamente es que le resta agencia a todas las personas que de facto están en una situación de desventaja, no de desventaja, sino en una situación, digamos, de vulnerabilidad económica. Lo repito, si ponemos el estándar muy alto de lo que es aceptar a conciencia, a voluntad, ejercer el trabajo sexual bajo un esquema de libre albedrío, y decimos es hacerlo sin ninguna coerción, entonces la necesidad material se vuelve un tipo de coerción que resta agencia. Pero eso podría llevar, de hecho, a tutelar a todas las clases proletarias, diciendo que son clases que precisamente nunca ejercen a cabalidad su agencia por precisamente el problema que implica estar en una situación de necesidades no cubiertas. Lo cual podría ser peligroso, porque de alguna manera implicaría la idealización de cierto sujeto clase medio burgués. Pero me estoy adelantando. Les decía yo, el transfeminismo, quizá uno de sus puntos más característicos es precisamente que no es prohibicionista. Y no es prohibicionista del trabajo sexual, porque ha escuchado las historias de vida de muchas mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. Y en una sociedad como la nuestra, por ejemplo, lo que ocurre, y no solo con mujeres trans, sino con otros sujetos feminizados, como pueden ser travestis, drag queens, etc. Lo que puede pasar muchas veces es que paradójicamente la posibilidad, por ejemplo, de seguir estudiando solo se puede realizar si tienes un trabajo como el trabajo sexual, al cual le puedes dedicar menos tiempo y obtener más dinero que, por ejemplo, un trabajo como mano de obra no calificada. El problema fundamental es que los trabajos de mano de obra no calificada pagan muy poco y exigen mucho tiempo. Y no solo quitan la posibilidad del desarrollo personal en términos académicos, sino incluso en lo familiar, en lo afectivo, en lo lúdico. Es por eso que muchas personas dicen yo decido llevar a cabo un trabajo sexual, ¿no? Y aquí, por supuesto, es donde se confronta esta pregunta filosófica de qué es hacer algo bajo el libre albedrío. Y por supuesto, aquí podríamos decir, no hay un libre albedrío libre de coerción, pero sí hay una elección que de alguna manera se lleva a cabo entre dos escenarios de explotación. Y se escoge de alguna manera el que puede ser más riesgoso en términos, por ejemplo, que te maten, te golpeen, pero que puede también permitir mantener una carrera o mantener una vida familiar o no pasar 11 horas trabajando 6 días a la semana. Entonces hay una ponderación sobre cuál de los dos escenarios es el más conveniente. Y en ese sentido el transfeminismo ha estado muy consciente de la situación de precarización que viven las personas trans. Y en el caso concreto de las mujeres trans, por ahí hay estadísticas que dicen que 8 de cada 10 en algún momento han practicado el trabajo sexual. Y una de las cosas que se mencionan es que la prohibición del trabajo sexual de hecho terminaría por dañar mucho más a las mujeres trans. Es decir, si lo que queremos es eliminar prácticas de explotación y violencia hacia mujeres trans, parecería natural, por ejemplo, prohibir el trabajo sexual. Y sin embargo, eso lo que haría es, dentro de estas dos posibilidades que yo mencionaba, restar una y decir, bueno, pues tu único camino legítimo es un trabajo de 11 horas, 6 días a la semana, donde vas a ganar menos, no vas a tener tiempo libre, no vas a tener vida familiar, no vas a poder continuar tus estudios, etc. Es por eso también que el transfeminismo de alguna manera es cercano a lo que se llaman aproximaciones no punitivistas en el feminismo.
y es decir, aproximaciones que no quieren emplear el derecho penal para resolver problemas sociales, sino que quieren emplear otro tipo de herramientas institucionales y jurídicas. Por ejemplo, que haya mejores trabajos, por ejemplo, que haya becas, por ejemplo, que haya programas de acción afirmativa para minorías sexogenéricas y para personas trans. Ese tipo de medidas pueden ser mucho más eficientes a la hora de combatir las violencias que el hecho, por ejemplo, de prohibir prácticas que son muy peligrosas, como el propio trabajo sexual, ¿no? Entonces les digo, el transfeminismo de alguna manera no es prohibicionista, es no punitivista, es no prohibicionista del trabajo sexual, eh, precisamente por esta percatación. Pero esto va más lejos. Y aquí les quiero enseñar un libro, digamos, de uno de los autores transfeministas más conocidos del mundo. Bueno, se va a ver chueco porque eso pasa aquí. Ni modo. Eh, Se llama Dean Spade, es un activista transfeminista norteamericano. Y de hecho dice que el transfeminismo, por lo menos el transfeminismo gringo y en cierta medida también el mexicano, es heredero del feminismo negro de Estados Unidos, sobre todo el de autoras como Angela Davis. Por eso no es inusual que, por ejemplo, ella dijera hace poco en España, un feminismo sin mujeres trans no es un feminismo sin poblaciones trans no es un feminismo. Angela Davis es conocida no solo porque fue fundadora de las Panteras Negras, porque es una gran vaca sagrada de la Universidad de California en Santa Cruz, sino porque tiene una crítica muy fuerte a la sociedad carcelaria, diciendo que vivimos en una sociedad actual donde las exigencias de seguridad de las minorías, de las violencias que encuentran, suelen ser abordadas con aproximaciones punitivistas, por ejemplo, más policía, leyes más duras, más prisiones, penas más largas, y que el efecto que eso tiene, de hecho, sobre estas poblaciones es paradójicamente que las vulneran más. Es decir, la exigencia, por ejemplo, de que las poblaciones racializadas en Estados Unidos, negras y latinas, no sufran, no vivan en barrios llenos de crimen, no vivan en barrios llenos de delincuencia, no vivan, por ejemplo, en situaciones de violencia, lleva a una aparente paradoja, y es que esa exigencia la responde el Estado precisamente al meter policías en esos barrios, al meter penas más largas, al construir más prisiones, pero precisamente por el racismo en la propia institución, el clasismo en la propia institución, el cisexismo, la transmisoginia de la propia institución. Los sujetos que son más vigilados y más perseguidos son los sujetos que son estereotipados como sujetos que de alguna manera se apartan del canon del buen ciudadano. Y eso suele ser el ciudadano racializado, que es visto como un mal ciudadano, un ciudadano sospechoso, el ciudadano pobre, que es leído como un ladrón en potencia, la persona trans, que es leída como alguien que muy probablemente ejerce el trabajo sexual, o no sé, la idea de pensar a todas estas personas como personas que de alguna manera están cerca del delito, ¿no? Y aquí que no se nos olvide que hay una historia misma de la criminología donde ser una persona LGBT se consideró en algún momento a mitad del siglo XX tener un marcador de peligrosidad social, ¿no? Se consideraba que éramos potencialmente personas más peligrosas, ladronas, drogadictas, viciosas, pervertidas, y en ese sentido la propia institución, cuando le haces una exigencia de justicia, de no vivir en una situación de vulnerabilidad y de violencia, responde con una reacción punitivista, carcelaria, policíaca, donde mete más patrullas, y el efecto que eso tiene de alguna manera es una persecución aumentada de las poblaciones racializadas, pauperizadas, digamos, abyectas, o sea, que se apartan, digamos, del orden de género tradicional. Dean Spade, por ejemplo, en eso es muy claro, él es heredero del pensamiento de Angela Davis, ya lo decía yo, y dice, quizás una de las grandes apuestas que tiene hoy el transfeminismo es reconocer que la mayor parte de los sujetos trans estamos atravesados no solo por la vulnerabilidad, sino también porque estamos marcados socialmente como sujetos abyectos, y somos los sujetos al que el Estado persigue, vigila. Y esto es un muy mal combo,
porque son los sujetos a los que se va a arrestar primero y que probablemente no tengan los recursos epistemológicos o materiales para lograr una buena defensa y entonces acaben en la cárcel. Esto de hecho es disruptivo no solo de la vida de quien acaba en la cárcel, sino de todo su entorno social, de su entorno familiar, y de hecho conduce precisamente a esta sobrerepresentación de las minorías en las cárceles. Algo que parecería que solo afecta a poblaciones racializadas, dice Dean Spade, también afecta a la población trans, precisamente porque el efecto del cisexismo suele ser la exclusión, digamos, de trabajos ordinarios, y suele llevar, por supuesto, a trabajos inseguros, donde no solo te pueden matar, sino que pueden ser objeto de chantaje por parte de la policía, puede ser arrestada, ¿no? Como el trabajo sexual. Entonces, todo esto lo cuento como quizás una de las grandes demandas que hoy hace el transfeminismo. El transfeminismo en ese sentido dice las exigencias de justicia de las personas trans, sobre todo de las personas transracializadas y pauperizadas, no se van a resolver con aproximaciones punitivas, con aproximaciones carcelarias, no se van a resolver a través del derecho penal. Lo que necesitamos son políticas de acción afirmativa y políticas de recomposición comunitaria. Políticas, por ejemplo, donde logren volver a solidificarse, digamos, relaciones en las comunidades. Esto, de hecho, es algo que el transfeminismo mexicano sí hace, ¿no? No podría describir las metodologías de lo que hacen algunas amigas y conocidas, pero, por ejemplo, alguien como Lía, la novia sirena, sí tiene toda una apuesta colectiva, comunitaria, horizontal, afectiva, que de alguna manera no solo es claramente no punitivista, sino que está tratando de restaurar lazos y empatías. No es la única que hace eso, ¿no? Pero creo que es un buen ejemplo. Si no la conocen, bueno, yo creo que sí la conocen, porque es muy conocida. Entonces, bueno, este es como una de las principales defensas o elementos del transfeminismo, y precisamente por eso no cree en que las herramientas prohibitivas, penalistas funcionen. Entonces, por eso tampoco cree que acabar con el porno a través de su prohibición sea eficiente. Y aquí podríamos decir, bueno, pero ¿qué les pasa? ¿Que no han visto esto de los she-males o las she-males? A mí en algún momento, voy a contar esta anécdota, no voy a decir quién me lo dijo, hay una chica trans por ahí que es activista más o menos conocida, que ha tenido roces con muchas activistas trans. Alguna vez me dijo, oye, ¿y a ti quiénes te gustan, hombres o mujeres? Y le dije, pues a estas alturas un poco de todo, menos los hombres cis heteromasculinos. Y me dice, ay, así que te gustan las she-males. Y yo dije, ¿qué? O sea, imagínense que a mí como morra trans me diga alguien que se presenta como morra trans que si me gustan las she-males. Casi me da un infarto. Fue así como, oye, esa es una categoría del porno que carga un montón de estigma, que carga un montón de objetivización, fetichización. No, neta, no. O sea, yo sé que por ahí banda que quiere reivindicar términos que han sido históricamente opresivos. A mí ese no me gusta nada, ¿no? Y podría parecer en ese sentido que una manera de combatir a la manera en la que el porno está codificando estereotipos hipersexualizantes de lo trans, precisamente, sobre todo las mujeres trans como objetos sexuales, sea a través de su prohibición. En ese sentido, el transfeminismo tampoco es abolicionista. Por eso hay una pugna importante con el feminismo radical, no solo en el tema de si lo trans tiene sentido ontológico, ¿no? Que de alguna manera discutíamos hace 2 semanas, sino en toda una apuesta política de entender cómo se hace justicia en una sociedad. Y en ese sentido el transfeminismo se aleja de las aproximaciones punitivas y de las aproximaciones de alguna manera prohibicionistas, porque considera que paradójicamente terminan por vulnerar a los sujetos que quieres proteger. Esta es una discusión que por supuesto es mucho más profunda. La apuesta suele ser la reinvención de las narrativas eróticas a través de cosas como el postporno. Es decir, allí donde habría apuestas, por ejemplo, prohibicionistas o punitivistas, la mayor parte de los transfeminismos dirán no, esa no es la solución, ¿no? La prohibición suele de hecho explotarnos en la cara y vulnerarnos.
Caben una serie de preguntas que no haré ahora, pero por ejemplo, ¿qué tan transportable es esto a un país como México, donde tenemos además violencias con el crimen organizado? Esa es una pregunta enorme. Alguna vez se la planteaba yo a Estefanía Vela. Es una pregunta enorme, me dijo que es una pregunta enorme, ¿no? Yo no tengo una respuesta, Estefanía supongo que lo seguiría pensando. Es una pregunta de si las estrategias no punitivas, no previsionistas, funcionan solamente, por ejemplo, con crímenes que ocurren sobre todo por cuestiones de necesidad, ¿no? Como el trabajo sexual en un lugar prohibido, como el consumo de ciertas drogas, el robo a comercios pequeños. Parece que sobre todo esas son cosas que podrías corregir con programas de acción afirmativa, mejoras sociales, mejores empleos, mejores oportunidades. El tema del narco es cualitativamente distinto, ¿no? Entonces lo dejo así. Ahora, no es el único tema que le interesa al transfeminismo, desde luego le interesan más. Hay otro, por supuesto, que es la despatologización de eso. Ya he hablado aquí antes. Pero sí, el tema anterior de alguna manera es cómo construir una exigencia de justicia que no fomente una sociedad carcelaria que nos explote en la cara. Este segundo tema es el tema de cómo construir eh, una, un sujeto trans no patologizado y que tenga una coherencia ontológica que no dependa precisamente de la narrativa del cuerpo equivocado. Y esto es otra de las cosas que ha hecho el transfeminismo. Venir a decir, no necesitamos de la tutela médica y no necesitamos de la validación médica. Y de hecho retoma el transfeminismo una frase del activismo de las personas con discapacidad que dice, eh, nada, nada sobre nosotros y nosotros, no me acuerdo cómo va la frase, pero bueno, es esa frase de nunca más nada sobre nosotros y nosotros. No me acuerdo cómo va la frase, porque además la estoy pensando en inglés, soy una pocha asquerosa, pero bueno, ese sentido es no más tutela, tú no me vas a venir a decir quién soy yo, porque quien conoce, quien es experta en su propia vida, soy yo. Quien es experto en su propia vida siempre es el sujeto de la primera persona, porque es a través de la introspección el que yo sé quién soy. Eso, repito, no quiere decir que ser trans es un feeling, es un sentimiento. No confundamos epistemología y ontología. Que sea epistemológicamente algo que el sujeto conoce a través de la introspección, no quiere decir que seamos un feeling. Ser trans, como decía yo hace 2 semanas, y he dicho muchas veces, es mucho más que un feeling. Porque ser hombre o ser mujer es mucho más que un feeling. Es como articulas una trayectoria de vida, una orientación hacia el propio cuerpo, hacia el deseo, hacia eso, ¿no? Que es un tema que también le interesaba al transfeminismo y que por eso decía yo, así como el transfeminismo se ha querido deshacer de la narrativa de la patologización y de la narrativa del cuerpo equivocado, también ha sido muy crítico de la narrativa de la prueba de vida, ¿no? Una de las cosas que se exigían antes para validarte como una persona trans es precisamente que hubieras vivido durante por lo menos un año, y esto estaba, por ejemplo, en algún momento en los manuales de la vieja sociedad Harry Benjamin, WPATH ahora, y en muchos lados, incluso en la Clínica Condesa, es todavía una exigencia que más o menos se te hace, ¿no? Te dicen, ya estás afuera del closet como persona trans con tu familia, en tu trabajo y con tus amigos, ¿y cuánto tiempo llevas? Esta es la famosa prueba de la vida real, pero suele de hecho arrojarnos también a la idea de que la prueba de la vida real es vivir dentro de un rol de género estereotipado. Por eso yo decía hace 2 semanas, ¡ojo! El transfeminismo también es un enemigo radical de los roles de género, porque los roles de género se han impuesto a las personas trans a través de la propia narrativa médica como uno de los criterios que tenías de alguna manera que acreditar para que el médico te diera el visto bueno de poder hacer intervenciones o cambios legales, intervenciones quirúrgicas, como yo comprenderé, o cambios legales.
Y en ese sentido es que el transfeminismo también, como parte de la exigencia de la despatologización y la construcción de un sujeto que no solo es un sujeto político autónomo, sino es un sujeto autónomo, sin una tutela médica, también ha sido muy crítico de los roles de género y de la primacía, digamos, del discurso médico como un discurso que nos da coherencia ontológica, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer justo es romper con eso. Y aquí les pongo un libro muy bonito, que se llama Políticas Trans, de nuevo sale al revés, editado por Paul Galofre y Miquel Misé, que es una antología de algunos textos históricos del transfeminismo. Están traducidos, este libro está traducido, es una cosa maravillosa, si quieren leerlo. Vienen textos de Sandy Stone, Leslie Feinberg, Kate Bornstein, Susan Stryker. Vale mucho la pena, ¿no? Del propio Dima Spade, Julia Serrano. Y justo creo que lo que se ve en estos textos es la exigencia de un sujeto trans que está tratando de romper con la patologización, que está tratando de romper con la medicalización obligatoria. Ojo, y esto creo que lo he dicho también aquí antes, si hay personas trans, como yo comprenderé, que queremos un acompañamiento médico, tanto en lo quirúrgico como en lo hormonal, lo que también queremos es que no sea, por ejemplo, un requisito legal en el cambio de identidades y que no sea algo que de alguna manera sea una condición necesaria para que se te valide como persona trans, ¿no? Esto implica también romper con las narrativas de la disforia que están asociadas al cuerpo equivocado y reinventarnos narrativamente como sujeto, donde nuestras narrativas sean otras. Esto no es imposible, quizá hay gente que dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? El sujeto homosexual lo logró, el sujeto lésbico lo logró. También eran sujetos que nacieron de la medicina. Y hoy la enorme producción cultural que hay sobre eso hace que casi nadie se acuerde que esos son subjetividades que también nacieron del aparato médico, ¿no? Entonces, así como estaba lo que decía hace rato, el transfeminismo tiene estas exigencias no previsionistas, no punitivistas, donde es abolicionista de los roles de género, pero no de la diferencia sexual, pero sí de su multiplicación, porque también es una cosa que le importa el reconocimiento de las personas transnominales, así como está todo eso, está también esta cuestión de la no tutela médica, ¿no? Y de la no tutela psiquiátrica, pero sí del acompañamiento, ya como un derecho, no como una práctica de psiquiatrización. Y aquí pueden decir en qué sentido de derecho, ¿no? Aquí son varios temas, no los voy a hablar con calma, pero sí decir que, por ejemplo, el derecho a la identidad implica que este derecho de alguna forma es invulnerable ante las intromisiones de otros y que en ese sentido los otros son incompetentes, o sea, no tienen la competencia legal para venir y decir cuál es mi identidad, ¿no? Y estas palabras que acabo de usar, invulnerabilidad e incompetencia, son uno de los recuentos modernos que se usan para describir qué son los derechos humanos y que aquí podemos usar para hablar de qué es el derecho a la identidad. Es un derecho que implica que mi capacidad de construir una identidad es una capacidad que debiera ser invulnerable y ante lo cual los otros no deberían tener competencia alguna en juzgarla. Esto es una de las exigencias fundamentales del transfeminismo. Por supuesto, el transfeminismo es radicalmente transversal, entonces tiene exigencias que rebasan al sujeto trans en sí. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos que de hecho exacerban el cissexismo y la transmisoginia tienen que ver con cuestiones de clase, de raza, con cuestiones de violencia sistémica contra las mujeres. Y en ese sentido, el transfeminismo sí es un feminismo radicalmente interseccional, porque la única manera de desmontar las violencias contra las personas trans es desmontar las violencias contra las personas racializadas, pauperizadas, patologizadas, contra las mujeres, etc. En ese sentido, sí tiene un alcance que rebasa a su propio sujeto político. Y yo creo que es una cosa de la que hay que estar muy orgullosas y muy orgullosos. Y ya para ir cerrando este video, porque sí no quiero que sea tan enormemente largo, hay por supuesto otra serie de preguntas que tienen que ver con... estos son los últimos dos libros, que les estoy enseñando,
son libros del transfeminismo español. El primero es un libro del transfeminismo, digamos, gringo. Si hay producción teórica local, Angie Rueda tiene un libro por allí. Lía García tiene un montón de textos, Jessica tiene un montón de textos, Rebeca tiene un montón de textos, Rebeca Garza, que ya he mencionado aquí antes. Hay materiales audiovisuales en un montón de lados. Y bueno, ya les comenté que estamos hablando de un libro que va a quedar muy bonito y la mitad del libro es de pura cosa trans. Y les juro que no lo planeé así, solo se dio. Pero bueno, les quería yo enseñar un poco esto, porque también está, por supuesto, dos preguntas que valen la pena mencionar antes de cerrar esto, y es el tema de las masculinidades de los propios chicos trans, que es un tema donde el transfeminismo se interroga acerca de cómo construir un sujeto masculino que no sea heredero de los sesgos y no solo de los sesgos, sino de esta construcción del sujeto masculino que puede ser radicalmente violenta, ¿no? Entonces, hoy tenemos incluso, y de hecho lo narran algunos autores españoles, que incluso tratan de ser un poco amanerados o afeminados, porque dicen: yo no quiero reconstituir esta masculinidad que no se permite ser sensible, afectuosa, y que tampoco es solidaria, y que es violenta, y que tiene toda una elisión de los afectos. Ante eso no, ¿no? Entonces, también hoy uno de los temas de los transfeminismos, porque los hombres trans son parte de los transfeminismos, es la constitución de masculinidades trans que no estén de alguna manera embebidas por las masculinidades hegemónicas, ¿no? Y finalmente hay una serie de temas que tienen que ver con diálogos multiculturales, y es que tenemos una muy mala costumbre, y es decir, las personas trans hemos existido siempre. Ese siempre tiene muchos ceros. Y además no lo dicen solo las personas trans, lo dicen las personas heteros, cis, gay, todo el mundo lo dice. Hemos existido siempre. Ese siempre tiene muchos ceros. O sea, el universo tiene 15.000 millones de años. Son 9 ceros, son muchos ceros. La Tierra tiene 4.5 mil millones de años. Son muchos ceros. La vida en la Tierra tiene 3.7 mil millones de años. Es un montón de ceros. Siempre es muchos ceros. Supongo que la gente quiere decir siempre desde que somos Homo sapiens. Bueno, eso tiene 200.000 años. Son de todas maneras 5 ceros. Son muchos ceros. Y yo de veras les preguntaré, ¿de veras creen que hace 200.000 años, cuando estábamos en el Pleistoceno, la gente se vivía a través de algo llamado heterosexualidad? Pero, ¿qué les pasa? La heterosexualidad tiene una faceta vivencial, normativa, de con quién sí, con quién no. Es brutalmente conceptual. ¿Quién es un hombre? ¿Quién es una mujer? Estas categorías se mueven. Por eso hay chavos y chavas que pueden querer algo con hombres y mujeres trans, y chavos y chavas que no. Porque hay una conceptualidad. Entonces, la conceptualidad de las identidades y del deseo es algo que no podía existir hace 200.000 años. Entonces, nadie existía con configuraciones subjetivas e identitarias como las nuestras. Entonces, decir siempre es decir muchos ceros. Y eso va para todas las corporalidades, sus subjetividades que hoy tenemos. Las que hay dejarán de existir en algún momento porque son muchos ceros. Igual y nos extinguimos antes. Pero ¿por qué estoy narrando esto? Porque la pregunta es si han habido sociedades donde hay otros esquemas de género, y la respuesta es sí, pero nombrarlos con nuestras propias categorías, a pesar de que tiene la utilidad política de alguna manera de decir, esto que soy yo, de alguna manera también es eso, y gestar una suerte de alianza, también incurre en una especie de colonialismo epistémico, es decir, eso es esto, pero allá estaba como cubierto de etnicidad y cultura. Y eso es un error cabal, porque de nuevo, ser mushe no es ser trans. La manera en la que se viven estas identidades tiene un devenir histórico, y además ser mushe hoy no es lo mismo que ser mushe hace 50 años. Así como ser trans hoy no es lo mismo que ser trans hace 50 años. Y no nos vayamos tan lejos. Un ejemplo en el cine. Yo veo Transamérica y sé que cuando salió Transamérica es una película que me movió muchísimo. Y la veo ahora y digo, no. Las identidades devienen y cambian, se transforman y tienen una serie de contextualidades culturales. El transfeminismo también aboga por reconocer esas diversidades dentro de las maneras en las que se articula el género y no imponer los nombres con
nos nombramos y nos vivimos en otros sujetos. Porque si somos un transfeminismo, como ya decía, un feminismo radicalmente transversal y que rebasa su propio sujeto político y que está pensando en la etnicidad, en todo eso, entonces tendríamos que reconocer también el eje colonial. Y de allí es que el transfeminismo sea también radicalmente post y decolonial, dependiendo si se articula en el norte o en el sur, que no es lo mismo. Pero bueno, aquí le dejo, esto es un video de 35 minutos, espero que les haya gustado. Siento que hablé muy rápido, he dormido poco, lo cual ya no es raro, y mañana es mi cumpleaños, entonces estoy un poco así de... cumplo 37, ya, lo dije públicamente. Me acuerdo cuando tenía malditos 17 años, ¿qué pasó conmigo? Bueno, nos vemos en una semana. En una semana voy a hacer un video más relajado, que es un video sobre mis 10 películas LGBT favoritas. Y en 2 semanas voy a hacer con Lea un video, ya le dije y me dijo que sí, ya aceptó, sobre 10 personas trans que no son referentes intelectuales o académicos a Lea y a mí. Y ya verán por qué. Ese es el tema dentro de 2 semanas. Y nada, bye bye.